la hija de la noble marquesa, se enamoró de un humilde caballero plebeyo. Creyeron que encontrarían la felicidad juntos, pero 2 años después de su matrimonio, su esposo lideró un ejército revolucionario para masacrar a toda su familia. A pesar de esto, Annette aún creía que su esposo la amaba, hasta el momento en que recibió esa carta, y se dio cuenta de que lo que parecía un encuentro dulce y olvidado en realidad era solo el plan cuidadosamente orquestado de su esposo. Para vengarse, Annette le pidió el divorcio a su esposo, pero Hein se negó firmemente. Al ver la silueta de su esposo bañada por el sol, al atardecer, Annette comprendió que la venganza de ese hombre apenas comenzaba. Annette nació en una familia noble, en el reino de Padania. Su padre, el marqués Dietrich, era sobrino del rey, y también sirvió como general en el ejército padanés. Hein ocupaba el cargo de comandante, bajo el mando del padre de Annette en la temporada de rosas en flor. Ella tuvo un encuentro fatídico con Hein. Después de 2 años de amor, entraron a los salones del matrimonio. Sin embargo, su felicidad fue efímera, pues el reino de Padania fue derrocado por fuerzas revolucionarias. Su padre fue asesinado por los revolucionarios, y su madre lo siguió quitándose la vida. El comandante supremo del ejército revolucionario no era otro que el esposo de Annette, Hein. A pesar de esto, Annette aún creía en su esposo, pero Hein parecía haberse convertido en otra persona. Annette nunca pudo creer que su esposo la hubiera abordado deliberadamente. Desde el principio, en la marea de los tiempos cambiantes, cayó de ser una hija noble a ser la hija de un criminal de guerra. Su mera existencia provocó la ira de innumerables ciudadanos. Aunque no entendía de política, sabía que ya no podía mantenerse al margen. Vivía cada día como un cadáver ambulante, en momentos tan desesperados e impotentes. Annette desesperadamente esperaba que su esposo estuviera a su lado. Sin embargo, después de recibir esa carta, finalmente supo la verdad. Su esposo nunca la había amado. Ella simplemente había sido lo suficientemente tonta para confundir encuentros casuales con un destino predestinado. Annette se sintió totalmente tonta por esforzarse tanto en salvar su relación. Al escuchar la declaración de su esposa, Hein no ofreció ninguna explicación, e incluso soltó una risa burlona. Desde el principio, había albergado un odio intenso hacia el marqués Dietrich y la familia real, y eso incluía a Annette. La verdad era exactamente como dijo Annette. Su acercamiento había sido solo parte de su plan. Hace 2 años, un informe sobre la familia real entrenando espías en secreto causó un alboroto. Hein fue uno de los espías entrenados en la instalación de Dietrich, y él fue el único que sobrevivió, destacándose. Luego el marqués Dietrich lo mantuvo a su lado, y fue entonces cuando Hein vio por primera vez a Annette. Recordó ese día. Annette llevaba un vestido adornado con joyas y una sonrisa radiante, fingiendo llorar por los guerreros que murieron por su país, pero sus acciones parecían más una simple caridad. El corazón de Annette se enfrió, así que todo lo que Hein había hecho fue por venganza. Ella se había enamorado de él tan imprudentemente, sin saber nada de esto. Así que Annette exigió firmemente el divorcio a Hein, pero él se negó. Annette no podía entender, ahora que el reino había caído y sus padres estaban muertos, de qué servía mantenerla cerca. Todo lo que tenía ahora venía de ser la señora Anne. Waldemar, ahora que te has vengado, ¿por qué no me dejas ir? En cuanto terminó de hablar, Anne se levantó furioso, apretó fuertemente la barbilla de Annette y exigió: ¿crees que puedes irte de aquí y encontrar la felicidad por tu cuenta? Si no es así, es simple, ya que nunca volverás a ser feliz. Bien podrías quedarte a mi lado para siempre y soportar la miseria. Viendo la figura de Heinz envuelta en el resplandor del atardecer, Annette se dio cuenta de que la venganza de ese hombre apenas comenzaba. Al día siguiente, las noticias sobre Annette encabezaron los titulares. La gente decía que no tenían obligación de seguir cuidando los restos del reino pedoniano. Sintiéndose agobiada, Annette decidió salir a dar un paseo para relajarse. En su camino se encontró con el coronel Jürgen, uno de los subordinados de Heinz. Justo cuando estaban a punto de cruzarse, Jürgen habló de repente: el comandante va a hablar de matrimonio con Anneli, una mujer capaz que luchó a su lado, y es una heroína de la victoria, ampliamente apoyada por el público. No, Chris, ella es más adecuada para estar al lado del comandante. La señora Annette simplemente asintió en señal de acuerdo. Todos esperaban presenciar su caída. Todos los días los periódicos publicaban informes sobre eliminar los restos políticos, y un sinfín de cartas amenazantes llegaban a la mansión. Para Annette, estar al lado de Heine era como estar en el infierno. Así que ayer le pregunté sobre el divorcio,
pero se negó. Probablemente solo quieres ser testigo de mi miseria de primera mano. Si pudieras ayudarme a convencer a Amy, coronel, te lo agradecería, dijo Annette, mientras su corazón parecía retorcerse. Todos me odian. ¿Cómo pude pensar que él todavía me amaría? Esa noche Jane vino al cuarto de Annette para explicarle. Había planeado rechazar la propuesta de matrimonio en silencio, que mencionaron hoy, pero igual se publicó. Así que no esperes un divorcio, y no pienses en irte de aquí. Annette estaba confundida. Si él la odiaba tanto, ¿por qué no se divorciaba de ella? Todos dicen que solo estoy viva por ti, comandante. Dicen que soy una mancha en tu vida que debe ser eliminada. Comandante, te niegas a divorciarte de mí, porque quieres mantenerme aquí, para que me marchite lentamente. Me odias tanto que arriesgarías tu propia reputación, o te preocupa que tenga bienes escondidos en otro lugar. Deberías saber bien que no me queda nada, y que no tengo a dónde ir en este momento. La expresión de Hines se oscureció al instante. Si tanto quieres el divorcio, estoy aún más decidido a no concedértelo. De alguna manera su mirada se había vuelto tan oscura al mirarla. Antes solía sonreír y hablar tan suavemente. Entonces todas esas veces que parecía amarla no eran reales. Viendo la expresión desesperada de Annette, Jane preguntó, ¿me odias ahora que sabes que te traicioné? No, no te odio. No odio a nadie aunque todo el mundo me odie. No odiaré a los demás porque no tengo derecho a hacerlo. Si todos en los periódicos piensan que los restos del reino caído deben ser eliminados, que lo hagan, aunque no entiendo de política, entiendo la justicia. Sé por qué la gente quería derrocar al antiguo régimen y establecer un nuevo gobierno, aunque no pueda entenderlo realmente. Estoy de acuerdo con ellos. Jane no podía creer lo que su esposa estaba diciendo de todos modos. No me importa lo que pase mientras te divorcies de mí, aunque termine en la ruina. No quiero terminar mi vida como tu esposa. Esta es mi última dignidad restante. Al oír mencionar el divorcio repetidamente, Jane agarró los hombros de Annette con agitación. Qué despreocupada debe ser tu vida, señora, para hablar tan casualmente del divorcio. Siempre serás mi esposa. Ni pienses más en la libertad o la felicidad. Solo quédate bajo mi vigilancia, y soporta toda la desgracia y la culpa. Eso es suficiente antes de irme. Jane exigió que Annette lo acompañara a una fiesta. Al escuchar la negativa de Annette, Jane suspiró frustrado. Si sigues desafiándome así, podría tener que internarte en un hospital psiquiátrico. De por vida, si no quieres eso. Entonces haz lo que te digo, pensándolo bien. Jane siempre había sido ese tipo de persona, pero Annette seguía engañándose a sí misma, basándose en esos momentos en que estaban enamorados. Se lavó el cerebro pensando que todo esto era temporal. Era solo porque había perdido todo, que él dejó de amarla temporalmente. Apúrate y respóndeme, señora. La fría mirada devolvió a Annette instantáneamente a la realidad, y finalmente entendió. Este amor que comenzó con motivos ocultos nunca podría considerarse amor verdadero. James. Palabras frías perforaron la mente de Annette como fragmentos de vidrio. Tomó sus pastillas para dormir como de costumbre. Por cada pastilla que tomaba, ponía 2 más en la caja de medicinas. Ver la caja de medicinas hacerse más pesada siempre le daba a Annette una extraña sensación de seguridad. Al día siguiente Annette se despertó temprano con dolor de cabeza. Explicó sus síntomas al doctor, pero él mecánicamente le recetó pastillas para dormir como siempre, diciendo que los dolores de cabeza eran un mal común, y que no había necesidad de hacer un escándalo. Annette frunció el ceño y siguió describiendo su condición. Sin embargo, el doctor impacientemente guardó su maletín médico, diciendo que incluso por el más mínimo malestar, la señora suele parecer demasiado sensible. Soy el doctor de la mansión, no el médico personal de la señora. Tan pronto terminó de hablar, las sirvientas estallaron en risas burlonas. Annette se despidió del doctor con impotencia, sabiendo que una vez que el doctor hablaba así, ninguna cantidad de preguntas ayudaría. Pronto llegó el día de la fiesta. Jane y Annette entraron al lugar del brazo. De inmediato el anfitrión de la fiesta se acercó, entusiasta para darle la bienvenida a Jane, pero ignoró completamente a Annette, que había venido con él. Annette se quedó como un jarrón a su lado sin hablar, porque nadie aquí la saludaba. Antes, estas personas se habrían apresurado a saludarla, pero no importaba qué. Jane parecía indiferente a su situación. Sin embargo, obstinadamente insistía en traerla, para que cumpliera con los deberes de esposa en las fiestas. Ahora parecía que su propósito era simple. Quería que Annette, que se quedaba en casa, se diera cuenta más profundamente de su desgracia, ya que la malicia de la gente hacia ella era más evidente. En estas fiestas a esta hora, Jane aún intercambiaba cortesías con los invitados de la fiesta y algunos
Incluso discutían abiertamente sus posibilidades de matrimonio con la señorita Anneli mientras Hein declaraba que ya tenía esposa. Su mirada se volvió hacia Annette. De repente su expresión se oscureció. Annette estaba bebiendo cócteles en ese momento, dejando que la sensación ardiente bajara por su garganta, tratando de ignorar la conversación entre Hein y esas personas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de beber su tercer vaso, una mano grande se posó suavemente sobre su hombro, para detenerla de repente. Una voz desde el escenario captó la atención de ambos. Era Félix, famoso pianista de Padania, que iba a presentarse. Había sido el ídolo de Annette, aunque ella no había tocado el piano en 3 años. Annette aún recordaba la melodía. Annette lo observaba en silencio, sintiendo tristeza y melancolía, en lugar de su anterior emoción y alegría. Las presentaciones de Félix alguna vez habían alimentado los sueños de Annette. Ella quería convertirse en pianista como él, pero ahora no podía pronunciar ninguna de las palabras que había querido decir en el pasado. En el pasado, gracias a las conexiones de su padre, había conocido a Félix varias veces y recibido su autógrafo y ánimo, pero todo era diferente ahora. Félix era un pianista genio de origen común, mientras ella había caído para convertirse en una reliquia universalmente despreciada del régimen caído. Tal vez, Félix ni siquiera había pensado mucho en su talento entonces, pero simplemente había sido demasiado cortés para mostrarlo. Justo cuando Annette se perdía en estos tristes pensamientos, una voz de repente resonó entre la multitud. Señora, Waldemar también toca el piano. ¿No es así? ¿Tocaría algo para nosotros? Esta pregunta aparentemente amable era en realidad bastante aguda. Antes de que Annette pudiera hablar, una mujer la empujó hacia el escenario. Annette miró instintivamente a Hein en busca de ayuda, pero él solo se quedó allí indiferente. Annette se sintió tonta por seguir, esperando que él los detuviera. En un momento como ese, Annette dirigió su atención al piano, pero antes de poder tocar las teclas, comenzó a temblar incontrolablemente. Annette cerró los ojos desesperada. El salón estaba terriblemente silencioso, con los susurros del público azotándola como látigos. De repente un escalofrío envolvió todo el cuerpo de Annette. Recordó hace 2 años, cuando su padre le dijo que huyera para salvar su vida. Con un disparo Annette presenció la muerte de su padre. Annette había empezado a aprender a tocar, tan pronto como pudo caminar. Aunque sabía que teclas producían qué sonidos, no había completado una sola pieza, desde la muerte de su padre. Junto con esto, sus honores previos también habían sido cuestionados, con gente creyendo que los logros de Annette se debían solo a conexiones y dinero. Incluso Annette empezó a dudar de su propio talento. Había pensado que la situación mejoraría gradualmente con el tiempo, pero cuando volvió a sentarse frente al piano, se dio cuenta de que realmente no le quedaba nada. Cuando Hein regresó a la mansión, el mayordomo informó que Annette estaba en huelga de hambre, sin siquiera cambiarse de ropa. Hein fue directo a la habitación de su esposa. Has estado sentada todo el día en tu cuarto, bordando, sin comer siquiera. Annette ni siquiera quiso mirarlo. Vienes a regodearte a estas alturas. Hein notó la receta sobre la mesa. Comenzó a buscar en los cajones y gabinetes. Sin permiso de Annette, tomó la caja de medicinas y exigió saber qué era. Después de dudar un poco, Annette dijo: solo eran medicinas que no terminé, así que las guardé. No creía en las palabras de su esposa. Haré que traigan comida, y me llevo estas medicinas. Ya han estado guardadas demasiado tiempo. Annette estaba a punto de protestar con enojo, pero de repente se dio cuenta de que no tenía derecho a objetar. No quiero comer. Iñe ignoró sus palabras, y siguió organizando los documentos sobre la mesa. Si quieres morir, por favor elige un método más elegante. Después de todo, eres la princesa de Rosenberg. La ironía de Iñe hizo que Annette se sintiera humillada. Justo entonces trajeron la comida. Y come rápido, de inmediato. Annette se agitó. ¿Qué te importa si como o no? Hein no esperaba una reacción tan fuerte. Esto es muy diferente a tu tono habitual. Me conoces bien, ¿verdad? Pero tienes razón. ¿De qué otra forma me habrías engañado hasta este punto? Pero Eine es diferente ahora. Ya no soy tu amante ni la princesa de Rosenberg. Ahora no soy nada. Eine la miró sin expresión. Lo que dijo Annette era verdad. Su nacimiento noble ahora era solo un papel sin valor. Y quienes alguna vez la amaron ya no la reconocían. Ella realmente no era nada. Pero ¿por qué seguía siendo noble y hermosa? Como cuando se conocieron, eso incluso lo hizo. Recordar sus sentimientos infantiles de inferioridad y dolor. Apúrate y come. No me hagas obligarte, insistió Iñe. Annette empezó a comer a regañadientes.
De repente su mirada se posó en el bordado de Annette. El patrón feo lo hizo fruncir el ceño. Annette le había dado varios pañuelos hechos a mano. En aquel entonces, su bordado era delicado y hermoso, pero ahora ese bordado solo podía llamarse un desastre. Justo entonces Annette habló de repente. Quiero ir a algún lugar lejano sola, pero sé que no estarás de acuerdo. Ahora que lo pienso, ¿desde cuando necesito tu permiso para todo? Hein no respondió mientras estaba a punto de irse. Advirtió a Annette, si descubro que no estás comiendo, te internaré en un hospital psiquiátrico, por un trastorno alimenticio. Luego cerró la puerta de golpe, dejándola sola en la habitación, murmurando abatida. De vuelta en su habitación, Hein llamó inmediatamente al doctor. Al enterarse de que su esposa había estado tomando pastillas para dormir, miró en silencio la caja de medicinas. Acumular pastillas para dormir era, típicamente, un comportamiento de alguien suicida, pero a sus ojos, Annette no tenía ese valor. Tiró las medicinas a la basura. Quizás, solo estaba buscando un sentido de existencia. De esta manera, él no entendía lo que era la verdadera desesperación y la desgracia. Ella temblaba solo por los chismes y por no poder tocar el piano. Asuntos tan triviales. Nunca había experimentado golpes, torturas o hambre en comparación con las dolorosas experiencias de Hein. Annette era como una flor mimada. Por eso quería que Annette fuera tan desafortunada como él, puesto que su vida fue tan larga y oscura. La de ella también debería serlo. Y cuando sus creencias se derrumbaran, el único que estaría a su lado sería él. Al día siguiente Annette estaba sentada sola en el jardín. Su salud ya se había deteriorado significativamente. Ella había intentado alguna vez rescatar su relación con Hein a través de un hijo, aunque nunca se abrazaron hasta el amanecer. Después de terminar, sin embargo, siempre quedaba sola en la habitación fría. Todavía fantaseaba con conquistar a Hein, volver a ser ella misma. No entendía por qué Hein hizo eso. Sería solo para mantenerla viva con una esperanza tan vacía. Por un momento Annette pensó en morir. De repente escuchó que alguien la llamaba. Era la señorita Anneli, quien recientemente había estado hablando de matrimonio con Hein. ¿Tienes tiempo? Me gustaría hablar. Tras obtener el consentimiento de Annette, Anneli se sentó. En realidad, solo te había visto en los periódicos, y me preguntaba qué tipo de persona eras. ¿Cómo es la vida en la mansión? Escuché que rara vez sales. Annette dijo que solo quería vivir en paz, y probablemente realmente no te importo. Solo di lo que quieres decir. Tras dudar un poco, Anneli habló. En realidad no me gustas, señora. Solo pensar en las acciones del marqués Dietrich, y todo lo que disfrutaste, también me hace hervir la sangre. No creo que seas adecuada para estar al lado del comandante. Annette solo sonrió débilmente. Deberías discutir este asunto con mi esposo. Ante esto Anneli de repente perdió su actitud agradable. Señora, le advierto, podemos usar el parlamento para hacer que el comandante abandone este matrimonio. Annette sostuvo la mirada de Anneli sin titubear. Sé que me has estado usando en tu guerra de propaganda. No entiendo por qué. Necesitas culparme por cosas que nunca pasaron. Pero ya han pasado 3 años, y ya no te guardaré rencor. En cuanto al matrimonio que mencionaste, no te preocupes, nuestra relación ya terminó. Después del almuerzo, una criada informó que un caballero deseaba ver a la señora. Mientras Annette estaba confundida, escuchó un nombre olvidado hace mucho. Ansgar era el segundo hijo de una familia de condes, que había estado cercana a Rosenberg. Habían sido cercanos desde niños, y Ansgar incluso le había propuesto matrimonio a Annette. Tras ser rechazada por Annette, Ansgar se fue al extranjero a estudiar. Ahora su familia también había caído durante la revolución, pero al estar en el extranjero, él escapó de ese desastre. Sin embargo, el sentimiento antinoble se estaba expandiendo en la opinión pública de Pedanía, y Annette, con sangre real, naturalmente se convirtió en el ejemplo principal. Así que sin importar el propósito de Ansgar, Annette sintió que no podía ayudar en nada. Ansgar dijo que había enviado varias cartas, pero nunca recibió respuesta. Por eso decidió visitarla en persona. Annette se dio cuenta inmediatamente que Hein debía haber escondido las cartas, así que explicó que debió haberlas perdido de alguna manera. Durante su conversación, se enteró de que ahora era embajador en Franchester, donde muchos nobles habían huido tras la revolución. Él estaba muy al tanto de su situación, constantemente usada por la opinión pública, mientras su esposo permanecía indiferente. ¿Vale la pena continuar un matrimonio así? Annette se quedó sin palabras ante la pregunta. La habitación estaba llena de gente mediocre, que eran siervos y meros espectadores. Solo pudo decir que ahora el divorcio era difícil para ella. Es porque no tendrás a dónde ir después del divorcio.
Entonces ven conmigo a Franchester. Todavía me importas hasta hoy. Si nos casamos, puedes obtener directamente la ciudadanía de Franchester. Ansgar extendió su mano a Annette, esperando con confianza su respuesta. Te haré feliz por un momento. Annette recordó las palabras que Hein dijo al proponerle. Al final se volvió tímida. Mi esposo no estará de acuerdo. Ansgar estaba confundido. Después del divorcio serán extraños. ¿Qué importa su aprobación? De repente se dio cuenta de que había sido demasiado apresurado. Ansgar se puso nervioso. Déjame darte primero mi información de contacto. Sacó un bolígrafo con torpeza y escribió sus datos en una tarjeta de presentación. El Ansgar, antes desconocido, ahora parecía exactamente como su yo más joven. Ella era tan ingenua en ese entonces. Después de despedirse de Ansgar, Annette reflexionó sobre su verdadero propósito al buscarla. Cuando conectó toda la información, tuvo una repentina revelación. Entonces su verdadero objetivo era restaurar la monarquía. Ahora que Hein había eliminado por completo la monarquía constitucional, los partidarios dentro de Padania, ella había resuelto perfectamente el caos y los conflictos. Después de la revolución, por eso precisamente esos nobles, que huyeron a Franchester, necesitaban a Annette con su linaje real. Al mismo tiempo, esta podría ser también su última oportunidad para escapar de Hein. Esa noche, Hein y Annette cenaban en el comedor. Al ver que Annette actuaba como si nada hubiera pasado, Hein sintió un destello de desagrado. Escuché que Ansgar vino a la mansión a verte esta tarde. ¿De qué hablaron ustedes dos? ¿Qué hay que preguntar? Los sirvientes ya deben haberte contado todo. Pero Hein insistió, aún necesito saber qué piensa la persona involucrada. Annette suspiró resignada. Me pidió que me divorciara de ti, y que fuera con él a Franchester. Es la primera vez que veo a Ansgar en 4 años. Entonces, ¿cómo sé que no han estado en contacto en secreto? Como cuando investigaste mi pasado a escondidas. Me estás interrogando, solo por intercambiar información de contacto con Ansgar. Annette encontró absurdas las palabras de Hein, pero al final, no dejó que estallara esa humillación. En todo caso, no permitiré que estés con Ansgar. Absolutamente no puedes salir de este lugar. La respuesta rotunda de Hein hizo que Annette considerara cuidadosamente el significado más profundo de este asunto. Quizás la negativa de Hein a divorciarse de ella era para usar restricciones legales y atarla. De ese modo, logrando el objetivo de restringir a la vieja nobleza. Aunque Annette estaba feliz por la llegada de Ansgar, tampoco quería ser usada, debido a su linaje real. Pero si era así, ¿por qué los subordinados de Hein esperaban con ansia su divorcio? Ella también lo deseaba, solo que este hombre frente a ella se negaba a dejarla ir. Al día siguiente Annette se arregló para salir, y se preparó para dar un paseo, pero antes de llegar a la puerta, los guardias la detuvieron, diciendo que no tenían permiso del comandante. Ahora necesito su permiso hasta para ir a rezar. Al ver la ira de Annette, los guardias finalmente la dejaron salir. Tan pronto como salió de la mansión, Annette inmediatamente pidió un carruaje. Sus ojos brillaron de alegría al recuperar la libertad. Por favor, lléveme a la estación de tren de Rochester. En el tren Annette encontró su asiento. Las personas a su alrededor leían periódicos, lo que hizo que Annette se preocupara momentáneamente, por si había reportes sobre ella. Una anciana se sentó frente a Annette. Había estado rezando devotamente desde que Annette abordó, quizás albergando algún deseo en realidad. Annette también era religiosa, pero ella se había cansado de suplicar por salvación y perdón porque no importaba cuánto rezara. El dolor y la desgracia seguían rodeándola. Pensando en esto suspiró abatida. La inquietud de Annette llamó la atención de la anciana. Al enterarse de que Annette quería ir al mar para encontrar paz mental, la anciana se preguntó, ¿por qué no iba con su ser querido? Annette le contó sobre su mala relación con su esposo, y cómo quería divorciarse ahora mismo. La anciana aconsejó a Annette que se tomara las cosas con calma, diciendo que en su época el divorcio era un estigma para las mujeres, pero ahora ya no importaba en absoluto. Yo también entendía ese sentimiento. Aceptar ser odiada era más difícil de lo que imaginaba, pero no podía hacer nada con esas personas. Así que basta con vivir con quienes te aman. Annette asintió en señal de acuerdo, pero sintió un sabor amargo en su corazón. Ella nunca había pedido ser amada por todos, solo quería no ser odiada. Además, ahora que todos los que la amaban estaban muertos, ¿qué debería hacer? Cuando solo quedaban los que la odiaban. Cuando Annette llegó al mar, ya era de noche. Se quitó el velo y miró el océano, teñido de rojo por el sol poniente. No había ido al mar desde que se casó, y ese paisaje tan ausente la emocionó un poco. Entonces Annette notó a alguien dibujando en la playa.
El hombre explicó que estaba a punto de empacar, pero podía hacerle un retrato gratis a Annette. Antes de irse, Annette dudó, preocupada por ser reconocida. Tras quitarse el velo, el artista bromeó que, si no estaba segura de mostrar su rostro, podía mantenerlo cubierto. Finalmente Annette se quitó el sombrero. Desafortunadamente, el artista no mostró reacción al verla. A mitad del dibujo, el artista le dijo a Annette que no se viera tan abatida. Annette rió ante la expresión cómica del hombre, después de que terminó el retrato. Annette quedó muy satisfecha. El cabello dorado al viento brillaba, y los ojos azules se veían igual que en la vida real. Para mostrar su gratitud, Annette compró varios dibujos más al artista. Mientras Annette estaba sumida en la alegría, no se dio cuenta de que Hein la había seguido, y también llegó a la playa. Annette cuidadosamente se quitó los zapatos, y caminó hacia el agua del mar, guardando algunas conchas y caracoles en su suéter de lana. Antes de darse cuenta, el cielo se había oscurecido. Annette se levantó y miró a lo lejos. Se dio cuenta de que al otro lado del mar había un lugar desconocido, lejano. Annette caminó inconscientemente hacia el océano, envuelto en oscuridad. El agua la fue cubriendo poco a poco, pero Annette nunca dejó de avanzar. Justo entonces una mano grande la agarró de repente. El aroma familiar hizo que Annette supiera al instante quién era. La voz baja de Hein vino desde arriba. ¿A dónde crees que vas? Unas horas antes Hein había ido a la estación de tren, basado en los reportes de sus subordinados. A diferencia de la multitud ruidosa, Annette estaba sentada sola en un banco esperando el tren. De alguna manera ese lugar le pareció extraño. Al ver la ropa de Annette, no parecía que estuviera tratando de escapar. Y Hein tenía curiosidad por su viaje repentino. En el camino también había escuchado la conversación de Annette con la anciana, aunque muriera. A mi esposo no le importaría. Hein pensaba que Annette tenía razón. Si Annette muriera no le afectaría en nada. En cambio, las palabras de la anciana hicieron reír a Hein. Además de él, Annette ahora no tenía nada, incluso sin amor entre ellos. Vivirían juntos hasta el final. Luego Hein siguió a Annette al mar. Cuando vio sonreír a Annette, el corazón de Hein se conmovió inexplicablemente. No pudo recordar cuándo fue la última vez que vio sonreír a esa mujer. Tras una serie de recuerdos distantes, Hein de repente se sintió enojado. Quiso inmediatamente llevar a Annette de vuelta a la mansión. No quería ver a esa mujer feliz, ni le permitiría ningún momento breve de libertad, ni de descanso, pero por alguna razón, la sonrisa de Annette hizo que Hein no pudiera hacer nada. Después de sacar a Annette del agua, Hein le ordenó que se pusiera los zapatos y recogiera sus pertenencias. Justo entonces, algo afilado cortó el pie de Annette, y Hein suspiró impotente. Luego la levantó con fuerza. Annette gritó con pánico. Su reacción fue recibida con la expresión sombría de Hein. Annette se dio cuenta que su intento de escape había enfadado a Hein. Luego llegaron a un hotel, y aún en público, Hein seguía sin soltar a Annette. Pidieron una habitación, y Hein metió a Annette en la bañera. Luego se dio la vuelta y se fue. La herida en el pie era más profunda de lo que Annette pensaba. Cuando salió del baño, Hein parecía haber previsto esto, y había sacado un botiquín médico. Le hizo señas a Annette para que se sentara en la cama. En la nobleza padania, era inapropiado mostrar los pies desnudos a otros, así que aunque estaban casados, Annette todavía se sentía avergonzada. Justo entonces Hein preguntó de repente, ¿había algo tan importante que tuviste que engañar al servicio para venir aquí, o arreglaste encontrarte con Ansgar aquí? La mirada enojada de Hein hizo que Annette entrara en pánico momentáneamente. Ella giró la cabeza y explicó, solo quería ver el océano. No fue solo para ver el océano, ¿verdad? Debí adentrarte en las profundidades. Sé que tienes miedo de muchas cosas triviales, pero sin nadie que te acompañe. Lo que más me preocupa es tu valentía. Ni siquiera pensaste si alguien podría robar tu equipaje dejado en la playa. Cada vez que haces esto, especialmente te odio. Los tiempos han cambiado, pero tú sigues igual, todavía tan ajena al mundo como la nobleza del pasado, hasta el punto de ser nauseabunda. Las palabras de Hein hirieron profundamente el corazón de Annette. No sabía cuándo había empezado Hein a odiarla. Quizás desde el primer momento que se conocieron. Si es así, ¿qué pensaba Hein durante el tiempo que estuvieron enamorados? Debes pensar que soy ridícula. No, pretendías amar a una mujer que te repugna. Si me odiabas tanto, ¿por qué no me lo dijiste hace 3 años? Yo no sabía nada y sin embargo te amé neciamente durante 3 años. Porque en ese entonces, todavía creía que cambiarías de opinión. Pero en estos 3 años, su amor se había destrozado incontables veces. Las repetidas caídas y recuperaciones habían agotado a Annette.
No servía de nada insistir. Justo entonces Hein rompió el silencio. ¿Todavía me amas ahora? Annette no pudo saber si era sarcasmo o burla. Si dijera que sí sería demasiado patético de todos modos. Mis sentimientos no importan y no volverán a suceder. Cuando Annette salió del baño después de lavarse, encontró a Hein todavía en la habitación leyendo el periódico. No pudo evitar preguntar, ¿vas a dormir aquí? También Hein levantó la vista hacia ella. ¿Y si me voy a otra habitación? ¿Planeas escapar de nuevo? Annette se sentó aturdida en la cama sin responder, después de que se apagaron las luces. Annette se secó el cabello y se acostó en la cama. El sonido de Hein revisando documentos era muy ruidoso para que ella durmiera. No entendía por qué alguien tan ocupado se molestaría tanto en buscarla. Alguien que la odiaba tanto, pero que siempre quiso controlarla. Después de un rato Annette se levantó de la cama, sacando hábilmente pastillas para dormir. Justo entonces Hein de repente le agarró la muñeca. No me digas que tomas pastillas para dormir cada vez. ¿Que no puedes dormir? ¿Crees que son algo bueno? Arrancó con fuerza la bolsa de medicinas. Su tono estaba lleno de impaciencia, pero el viejo Hein nunca fue así, ni siquiera cuando discutían. Hein siempre se disculpaba primero y la abrazaba fuerte, buscando reconciliación. Ahora que lo piensa, esto debió haber sido un acto suyo, para ganarse el favor de su padre. Aunque Annette sabía que esas cosas del pasado ya no tenían sentido, las recordaba inconscientemente. Justo entonces le ofrecieron una taza de té. Annette levantó la vista sorprendida. Este de manzanilla, bébelo. Ayuda a dormir. Luego Hein comenzó a buscar en el bolso de Annette. Estaba lleno de medicamentos. Hein preguntó a Annette qué eran todas esas medicinas. Principalmente pastillas para dormir y para el dolor de cabeza. Pero el doctor dice que solo soy demasiado sensible. Hein se burló y se dio la vuelta. Aparentemente pensaba lo mismo. En ese momento Hein encontró la tarjeta de presentación de Ansgar, al fondo del bolso. Viéndolo guardarla en su abrigo, Annette habló con vacilación. Ansgar tiene fuerzas en Franchester, tratando de restaurar la monarquía. En ese instante los ojos de Hein se abrieron de par en par. Eso es lo que dijo. Por eso te invitó a unirte a ellos. Annette explicó que era solo su deducción. Solo quiero decir que no tengo nada que ocultarte, y no planeo irme con Ansgar. Aunque Annette intentaba demostrar su inocencia, Hein mostró desprecio. Sabía que él todavía sentía algo por ti. Dijiste que no tenías a dónde ir, pero ahora parece que alguien está dispuesto a aceptarte. La burla de Hein hizo que Annette riera amargamente. Pensé que trabajabas duro, para hacer el mundo mejor, aunque Hein es cruel conmigo. Otros dicen que la vida ha mejorado gracias a él. En ese momento Hein se enojó de repente. Nunca esperé que me ayudaras. Entiendo los pensamientos de Ansgar mejor que tú. Si no te hubieras casado conmigo, él ciertamente habría sido tu esposo. Así que no te creeré. Annette repitió lo que dijo antes. Te creas o no, no me iré con Ansgar. El té en sus manos se enfrió poco a poco, y el corazón de Annette se enfrió una vez más. Después de que Annette se quedó dormida, Hein extendió la mano, queriendo tocar su mejilla suave, pero rápidamente se sintió incómodo y retiró la mano. Se levantó y sacó un cigarro del bolsillo de su abrigo, encontrando inesperadamente el bolsillo del suéter de lana de Annette, abultado, sacándolos. Eran toda basura inútil. Estas cosas instintivamente le causaban asco a Hein. Las tiró a la basura. Luego caminó al balcón para tomar aire fresco. Debido a experiencias pasadas, Hein quería fumar siempre que estaba en lugares oscuros y cerrados, pero desde que salía con Annette, había dejado ese hábito, aunque a menudo pensaba que ya no era necesario mantener las apariencias. La presencia de Annette siempre tocaba sus partes más vulnerables. Finalmente Hein dejó de fumar y volvió adentro. Miró las cosas en la basura por un rato. Annette dijo que sus sentimientos no importaban, pero en realidad sí importaban. Fue Hein quien deliberadamente hizo que sus sentimientos quedaran sin respuesta, haciéndola caer en la desesperación y el dolor, como él experimentó unos días después. Después de que Annette terminó de organizar la lista de donaciones ciudadanas, la guardó en la caja fuerte y sacó una caja de joyas. Luego tomó un carruaje hacia una joyería cercana. Annette extendió todas las joyas sobre el mostrador, esperando que el dueño pudiera ayudar a deshacerse de ellas. Entre ellas, recordaba especialmente esa joya en forma de cisne. Esta fue buscada específicamente por Hein, después de saber que a Annette le gustaban las cosas brillantes. Estar con Hein en ese entonces hacía que todo el mundo pareciera brillante. Ahora la mayoría de los activos de Rosenberg habían sido confiscados o donados y Annette planeaba deshacerse también de estas últimas joyas restantes, porque no quería que la gente llamara a esas cosas
Joyas. Una vez propiedad de la hija de Dietrich después de su muerte. Tras la evaluación, el dueño le ofreció a Annette 2.300 libras. Entonces Annette notó el anillo de diamantes en su mano. ¿Cuánto valdría ese anillo? También quiero deshacerme de él. El dueño dijo de inmediato que el anillo valía al menos 7.000 libras, pero su tienda no podía pagar una cantidad tan alta, 2.300 libras. Ya era una suma considerable para personas comunes, pero era el precio de varias joyas de alta calidad. Sin embargo, un solo anillo valía 7.000 libras. Annette no esperaba esto, ni siquiera en Rosenberg había visto una joya tan cara. Pensaría Hein que solo un anillo tan caro la satisfaría. Pensaría que ella era una mujer nacida en privilegio, que vivía sin preocupaciones pero amaba la vanidad. Justo cuando Annette estaba a punto de irse, de repente notó que alguien la observaba. La mirada de esa persona la hizo estremecer. Con un disparo Annette cayó al suelo. Un dolor intenso se extendió desde su abdomen, sudor frío recorriendo su frente. Había oído a Hein decir que le habían disparado 3 veces. Nunca imaginó que sería una sensación tan agonizante. Recordando la mirada odiosa de esa persona hace un momento, Annette no entendía por qué no le dispararon directamente en la cabeza. Al escuchar la noticia, Hein entró en pánico instantáneamente, abandonando la reunión que tenía a medio terminar. Corrió al hospital donde estaba Annette. Se puso un cigarro sin encender en la boca para calmar sus nervios. En ese momento, no tenía tiempo para considerar la identidad del sospechoso, ni el motivo. Su mente estaba llena de la radiante sonrisa de Annette. Apenas llegó al hospital, Hein se apresuró a entrar en la habitación de Annette. Viendo su estado, no había peligro para su vida. Pero ella no había recuperado la conciencia en ese momento. El doctor que seguía a Hein cuidadosamente habló. La herida de la señora no es profunda y sanará rápido. Sin embargo, desafortunadamente, la señora ha sufrido un aborto debido a este incidente. También hay secuelas. Hein no podía creer lo que escuchaba. Al confirmar que su esposa tenía 11 semanas de embarazo, su cabeza ya había dado vueltas hace mucho. Annette había querido tener un hijo. Hein supuso que Annette probablemente había fantaseado con que tener un hijo ayudaría a restaurar su relación, pero durante 4 años enteros, ella no mostró señales de embarazo. Dijeron los médicos que la débil constitución de Annette causaba la infertilidad, pero inesperadamente ella sí quedó embarazada, y ahora perdió al hijo debido a este incidente, dejando secuelas tras una lucha interna. Hein aún aceptó la realidad con calma, ordenó al doctor que no le contara a nadie sobre este asunto, y preguntó sobre algunos síntomas tempranos de embarazo. Al saber que el embarazo temprano podía causar insomnio y dolores de cabeza, Hein apretó los puños. Ni siquiera podía recordar cuándo comenzaron los dolores de cabeza de Annette, o tal vez deliberadamente eligió no notarlos. Mi esposa toma algunos medicamentos. Por favor revise si hay mejores para reemplazarlos. Al anochecer Annette despertó. Una figura alta estaba a su lado. Era Hein, pero su expresión era diferente a la habitual. Entonces Hein llamó al doctor. A través de una serie de descripciones, ella se enteró de su aborto espontáneo, aunque en realidad se había sentido mal recientemente. Solo pensó que estaba sensible. Nunca imaginó que estaba embarazada, pensando en cómo un hijo no concebido desapareció, sin que ella lo supiera. Annette sintió una inmensa sensación de pérdida. He mantenido tu aborto en secreto ante el mundo exterior, así que no te preocupes. El culpable también ha sido arrestado y está bajo investigación. Deberían poder castigarlo por intento de asesinato. A Annette no le importaba nada de esto. Preguntó con voz ronca cuántas semanas tenía el bebé. Al oír que eran 11 semanas cerró los ojos con dolor. Así que esa noche hace 3 meses. Fue la última vez que estuvo íntima con Hein. Ella realmente esperaba que Hein simplemente la rechazara. De plano, sin besarla ni abrazarla. Pero también esperaba que Hein la tocara. Nunca renunció a ninguna oportunidad de reconciliación, aunque al final la dejaron en la habitación como comida sobrante. En este punto, las palabras de Hein devolvieron a Annette a la realidad. Si quieres un hijo podemos adoptar uno. Annette no podía creerlo. Esto no sonaba como algo que Hein diría. Al darse cuenta de esto, ella dijo inmediatamente que no necesitaba uno. Nunca planeaste tener hijos conmigo de todos modos. Pensándolo así, no haber nacido podría ser algo bueno. De lo contrario también sufriría desgracias. Viviría en una familia sin amor, con una madre de mala reputación. Entonces no es afortunado que ahora haya tenido un aborto. Hein momentáneamente no supo cómo refutar. Ella explicó que simplemente nunca había pensado en tener hijos. Después de todo, los médicos dijeron que tendrías dificultad para concebir.
y no hubo señales en estos 4 años. No importa lo que pienses, es una buena noticia para ti, Jane. Tener un hijo conmigo ayudaría a tu carrera política. Jane tuvo que admitir en su corazón que para él o sus ciudadanos apoyadores, el aborto fue una bendición disfrazada. No podría amar a un hijo, nacido de una mujer a la que despreciaba, pero querer un hijo siempre había sido el deseo de Annette. Annette escuchó y estaba confundida. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver que yo quiera o no quiera? ¿Qué es exactamente lo que intentas decir? Quiero decir, ya que quieres un hijo, podemos considerar la adopción al escuchar esto. De repente Annette estalló en gritos histéricos. Ya no quiero uno, no necesito ningún hijo. Me alegro de no haberla dado a luz. ¿Por qué sigues insistiendo? Los gritos fuertes hicieron que Jane callara. La habitación solo tenía la respiración inestable de Annette. Finalmente Annette se recostó y le pidió a Jane que se fuera. El frío que se extendía desde su vientre la hizo temblar. Se dio cuenta de que había sido demasiado egoísta antes, solo porque no quería perder esta relación. Desesperadamente quería quedar embarazada. Un hijo nacido de esa manera enfrentaría a un mundo cruel e insensible. Ella sabía que traer a ese niño al mundo estaría mal, pero de alguna manera sentía que había un gran vacío en su cuerpo. Unos días después, tras un examen, Annette estaba casi recuperada. El doctor también descubrió que todos los medicamentos que Annette había tomado estaban prohibidos para mujeres embarazadas. No le dijiste al doctor que te los recetó sobre tu posible embarazo. Estos síntomas son bastante comunes en mujeres embarazadas. Annette no mostró reacción, pues sentía que ya no importaba. Después de que Jane llevó a Annette de regreso a la sala, de repente rompió el silencio. Cambiemos de doctor. Annette pensó que no era necesario, pero Jane se sintió enojado. Ese doctor te examinó tantas veces, pero nunca descubrió tu embarazo. Su reacción le dio dolor de cabeza a Annette. ¿Por qué te importa esto? Bueno, cambia si quieres. Todo está según tus deseos de todas formas. El intento de consuelo de Jane hizo que Annette riera fríamente. Ya no quería decepcionarse más. Ahora solo quería salir rápido del hospital. Jane, con desgana, se volvió para hacer los trámites de alta. De repente su mirada se posó en la mano de Annette. ¿Dónde está tu anillo? Annette tardíamente levantó la mano para mirar, pero ya no se molestó en explicar. Me lo quité, no tiene sentido usarlo. Jane no dijo nada y salió de la habitación. Afuera del hospital se había reunido una multitud sin darse cuenta. Aunque Jane había advertido no filtrar información, los periódicos tenían relatos detallados del incidente. La mirada entumecida de Annette recorrió la multitud, cuando innumerables reportes la habían calumniado antes. Jane permaneció imperturbable, pero ahora que su seguridad personal estaba amenazada, dio un paso adelante antes de irse. Jane le indicó que no respondiera ninguna pregunta de los reporteros. En cuanto se abrió la puerta, innumerables flashes estallaron bajo la lluvia. Preguntas punzantes surgieron una tras otra como maldiciones. Las manos de Annette se tensaron de miedo. En ese momento ella especialmente deseaba un par de manos fuertes que la protegieran, pero claramente era un deseo irreal. Justo entonces una voz penetró entre la multitud caótica y llegó a los oídos de Annette. Annette miró en la dirección de la voz, mientras la persona desesperadamente abría paso entre la multitud de reporteros. Su tono revelaba desesperación y ansiedad. Debo decirle algo a la señora Waldemar. Usó toda su fuerza para gritar que era la hermana del sospechoso, David Burkle, al enterarse de la identidad de la mujer. Annette estaba llena de confusión. Se preguntaba qué propósito tenía la mujer al venir aquí. En este momento, los reporteros alrededor se emocionaron instantáneamente, girando sus cámaras y libretas hacia la mujer, pero su mirada seguía fija en Annette. No quiero ser entrevistada. Solo quiero hablar con usted, señora, en privado. Al sentir que algo estaba mal, Amy ordenó de inmediato a sus hombres dispersar a la multitud. Empujó a Annette hacia el auto. Señora, esperaré su contacto. La mujer gritó una última frase, antes de ser engullida por el mar de reporteros. De regreso a la mansión, la mente de Annette estaba llena de imágenes del rostro de esa mujer. Sentía que la había visto antes en algún lugar, pero el recuerdo era muy vago. No podía recordar cuándo se habían conocido. Tampoco recordaba el nombre de la mujer, y se preguntaba si había hecho algo para hacerla resentida. Annette no podía recordar nada. Incluso comenzó a dudar si su memoria le estaba fallando. Justo cuando Annette estaba confundida, Amy habló. Esa persona probablemente solo quiere que manejemos correctamente el caso de su hermano. No hay que pensar demasiado en eso. Pero Annette sintió instintivamente que no era tan simple. De lo contrario, ¿por qué diría esas cosas?
sobre no poder contactarla. Resultó que la mujer había enviado varias cartas a Annette, pero Amy pensó que no era necesario mostrarle a Annette las cartas de la hermana del culpable. Annette no creyó su excusa, porque Amy era reincidente en este asunto. Quería reunirse con esa mujer y hablar. En cuanto a las cartas, eso ya era pasado y no importaba más. Así que si sigo así en el futuro, tampoco importará. Al oír esto, Annette giró la cabeza confundida. ¿Por qué este hombre pensaría que aún tenían un futuro? O más bien, ¿qué tipo de futuro imaginaba? Pero fuera lo que fuera, no le importaba. Ayúdame a encontrar su información de contacto. Amy asintió sin objeciones. Organizaré que personas te protejan. Unos días después, Annette recibió la información de la mujer. Se llamaba Catherine, casada desde hacía 6 meses. Vivía en West Road con su esposo vendiendo fruta. Pero aún sabiendo esto, Annette seguía sin recordar quién era esa persona. Probablemente no tenía buenos sentimientos hacia ella. Annette dudaba si contactarla. Justo entonces, risas desde afuera de la ventana llamaron la atención de Annette. Eran Amy y Anneli. Al ver a Anneli cargar un maletín pesado, Amy voluntariamente ayudó a compartir la carga. La mirada tranquila de Annette los observaba. No estaba familiarizada con la emoción de los celos. Amy había dicho que ya había rechazado ese arreglo matrimonial, y ella creía que no bromeaba con esas cosas. Pensando en esto, Annette de repente se rió de sí misma. No era de extrañar que siempre la engañaran, y aún así le creyera. Tal vez en realidad no conocía el verdadero rostro de Amy en absoluto. Cuando Annette volvió a mirar por la ventana, Amy también volvió la cabeza para mirarla, pero rápidamente volvió la mirada, y siguió caminando por el bulevar con Anneli. La brisa llevó la risa de Anneli hasta la habitación de Annette cuando Amy miró de nuevo atrás. La ventana de Annette había sido cerrada herméticamente. En este momento, Annette marcó con determinación el número de casa de Catherine. Su esposo contestó el teléfono. Por favor, pásale un mensaje a la señora Groat. Dile que puede venir a mi casa cuando quiera para encontrarme. Annette esperó hasta que la otra persona colgara, antes de dejar el auricular. Pensó por mucho tiempo, pero aún sentía que debía escuchar lo que Catherine tenía que decir. Quería saber qué había pasado exactamente, de boca de la otra persona, aunque la verdad pudiera herirla. Pero esta podría ser la primera y última oportunidad para olvidar el pasado. Al día siguiente, Amy llevó al doctor recién contratado al cuarto de Annette. Se presentaron. Annette titubeó un poco al decir su nombre. No estaba segura si debía seguir usando el apellido Eina junto con su nombre. La nueva doctora se llamaba Mira. Ya tenía un entendimiento general de la condición de Annette. Sugirió que Annette podría recibir consejería psicológica, pero Annette se negó en cierto modo. De hecho, ella estaba loca. Cada vez que venía la presión y la opresión, siempre sentía que sus pensamientos parecían divagar entre el sueño y la realidad. Mira notó la renuencia de Annette, así que dejó el cuestionario sobre la mesa y salió de la habitación. Amy cuestionó a Annette por qué no quería hacer consejería psicológica. Pensó que Annette tenía ideas antiguas y nobles y no creía en esas cosas. Incluso si realmente había un problema, podría tratarse a tiempo. Al escuchar esto, Annette rió. ¿Has olvidado que una vez dijiste que me enviarías a un hospital psiquiátrico? Eso fue porque yo seguía resistiéndome. Al escuchar esto, Annette lo interrumpió. Pedir el divorcio es resistirse para ti. Por favor, no me trates como a tu sirvienta. Nunca lo pensé así, más bien. No es así como me ves. Annette estaba desconcertada. Cuando hice yo algo así? Cariño simplemente se frotó la cara cansado, sin querer decir más. Sus conversaciones siempre terminaban inexplicablemente, como si este diálogo fuera, en realidad, un intento que podría reparar relaciones entre personas. Pero la actitud de Amy hacía que Annette no viera futuro. Unos días después, Catherine llegó a la mansión. Al ver a Annette se levantó de inmediato. Ambas hicieron una ligera reverencia. Luego hubo silencio después de sentarse. Catherine preguntó cómo iba la recuperación de salud de Annette. Mucho mejor, justo cuando terminó de hablar. Annette notó la barriga prominente de Catherine. Cuando le dijeron que estaba de 5 meses, las manos de Annette temblaron de emoción. Por tu hermano perdí el embarazo. Tu hijo nacerá con bendiciones de otros, mientras que mi hijo no tuvo bendiciones. Ni siquiera alguien supo de su existencia. Annette quiso desahogarse, pero aunque lo hiciera parecía inútil justo entonces. Catherine de repente sonrió. Señora, es diferente a lo que imaginaba. Originalmente pensé que sería más arrogante y altanera. Después de todo,
usted es la única hija del duque Dietrich, mientras que la familia de Catherine tenía 3 hermanos. Su hermano se graduó y empezó a trabajar en una empresa comercial, trabajando duro cada día tratando de agradar a sus superiores, intentando ascender a una posición más alta. Pero luego el noble gerente de sucursal robó los logros de su hermano. No solo eso, sino que también promovió a su propio hijo. Así que su hermano se unió al ejército revolucionario. Aunque el nombre suena impresionante, la mayoría de las personas eran insignificantes. Gente común como su hermano, no defendían grandes ideales. Solo escuchar las palabras ejército revolucionario hacía que Annette sintiera que no podía respirar. No quería escuchar, pero tuvo que hacerlo hace 5 años. Durante la búsqueda de miembros del ejército revolucionario, muchas personas fueron arrestadas. El hermano de Catherine estaba entre ellos. Los nobles decían que su hermano era un espía imperial, que causaba disturbios en Padania, y la persona a cargo de interrogarlo era el duque Dietrich. Fue más tortura que interrogatorio. Su hermano fue sentenciado a muerte de inmediato. Después el duque se apresuró a ir a otro lugar, y ese día coincidió con el recital de piano de Madame. En ese momento, Annette finalmente recordó dónde había visto a Catherine, antes de ponerse pálida y taparse la boca. Ese día, Annette acababa de terminar un recital solista exitoso, bajo las luces deslumbrantes. Sostenía un gran ramo de flores, disfrutando los elogios de la gente en ese momento. Su madre dijo que debían tomarse fotos para conmemorar, pero su padre susurraba con sus subordinados. A un lado Annette escuchó débilmente palabras como eliminar. Después de que la familia se tomó las fotos, Annette preguntó a su padre qué había pasado. Él solo indicó vagamente que alguna persona tonta estaba causando problemas, por no aceptar el veredicto. Annette asintió al escuchar esto. En sus ojos los criminales siempre eran así, negándose a admitir culpa después de la función. Annette fue a la ventana a relajarse. Justo entonces una voz llamó su atención. En la entrada de la mansión, 2 guardias arrastraban a una mujer. La mujer se aferraba desesperadamente a las barandillas, negándose a irse. Annette supuso que podría ser el disturbio que mencionó su padre. Sin embargo, cuando Annette vio el rostro de esa mujer lleno de ira, arrepentimiento y desesperación por la lucha, inconscientemente dio medio paso atrás. De alguna manera, una sensación de horror e inquietud la envolvió. Parecía la primera vez que entendía lo que significaba ser de la clase baja. De repente Ansgar apareció detrás de ella, interrumpiendo sus pensamientos. Cuando Annette miró de nuevo hacia la entrada, todo afuera había vuelto a la calma. Al día siguiente ejecutaron al hermano de Catherine. Ahora el rostro inexpresivo frente a ella se superponía con la mujer en la memoria de Annette. Catherine luego escuchó que la familia real había caído, y esperaba escuchar una disculpa de Dietrich, pero pronto los periódicos reportaron su muerte. Terminaron así sin siquiera escuchar una disculpa. Al escuchar esto Annette sintió un zumbido en la cabeza. El propósito de Catherine al venir aquí no era negociar el caso de su hermano. Su hermano hizo cosas terribles a Madame, y debe ser castigado. Ella vino solo con la esperanza de que Annette supiera lo que pasó en el pasado, supiera cómo murió su hermano. No sé si la ignorancia es un pecado, pero no pretendo culpar a Madame por este incidente. Pido disculpas profundamente, y espero que tu cuerpo y espíritu se recuperen. Pronto después de decir esto, Catherine se preparó para irse, y la mente de Annette se llenó, con el sonido de los zapatos de Catherine haciendo clic, y la voz desesperada de su padre diciéndole que escapara. Justo cuando Catherine estaba a punto de girar la perilla de la puerta, escuchó la disculpa incomprensible de Annette. Su murmullo se convirtió gradualmente en sollozos, lágrimas cayendo constantemente sobre sus manos fuertemente entrelazadas. Annette seguía repitiendo sus disculpas, sin saber qué más debía hacer. Catherine se volvió para mirar a Annette, viejas tristezas resurgiendo en su rostro, pero lo que más quería era escuchar una disculpa de otra persona en el pasado. Annette nunca había pensado en tratar de entenderlos, nunca sintió que su vida se cruzaría con la de ellos, pero el día del recital de piano, sus vidas se cruzaron. El noble que heredó sangre real y el plebeyo, la aspirante a pianista y la vendedora de frutas, el familiar del comandante militar, que una vez capturó y ejecutó a miembros del ejército revolucionario. Incluso juntando todos estos fragmentos del pasado, Annette no podía entender sus vidas, pero ahora estaba dispuesta a enfrentar el pasado y examinarse a sí misma. Quizás así podría entenderlos más, pero cuando se dio cuenta de esto, descubrió que realmente ya no podía volver al pasado. Después escribió una carta de entendimiento para el hermano de Catherine. Al ver esto, Jane expresó confusión.
preguntándole a Annette que había hablado con Catherine. ¿O quieres ser una santa? Al escuchar esto, Annette rió suavemente. ¿Cómo podría ella ser una santa? Pero, emitir la carta de entendimiento era tanto su derecho, como su elección. De repente, notó la mirada de Amy. Parece que, no te había visto reír así en mucho tiempo. El aire se congeló al instante. La sonrisa desapareció del rostro de Annette. Sin dejar rastro, miró directamente a los ojos de Amy. Lo siento, Amy. Me disculpo por todo lo que pasó en el pasado, incluyendo cosas que no sabía, dijo Annette con mucha calma y sinceridad. Pero Eina soltó una risa burlona. ¿Sabes por qué deberías disculparte? Annette no respondió y no sabía cómo responder. Ella entendía el odio de Eina hacia ella, pero si esto venía de su familia, o de quienes estaban detrás de todo eso, no tenía forma de saberlo. Al ver el silencio de Annette, Eina soltó una risa despectiva. Es mejor que nunca me pidas disculpas. De regreso en su habitación, Annette reflexionaba mientras llenaba la bañera. Quizás su nacimiento mismo fue un error. El nacimiento equivocado creó su vida equivocada. Ahora no podía cubrir sus ojos y oídos para siempre, en ignorancia para mantener su inocencia. Las personas solo se dan cuenta, después de caminar un camino por mucho tiempo, que eso no era lo que querían. Quizás Eine era igual. La razón por la que no quería divorciarse era porque todavía quería venganza. Quería estar envuelto en la desgracia con Annette, manteniendo una vida deformada. Ahora habíamos tenido éxito. Annette estaba cansada. Sacó el puñal y se sumergió en la bañera. Eine le había dicho que no pensara en nada, pero eso era irrealista. Si su vida siempre causaría daño a los demás, quizás renunciar a esa vida fue la decisión correcta. Cuando se encontró con Catherine antes, Eine le había dado un puñal para defensa propia. Este puñal brillaba con un resplandor frío. Annette siempre sentía que de alguna manera se parecía al temperamento de Amy. Temblorosa levantó el puñal hacia su muñeca. Tenía miedo pero no dudó. En ese momento final Annette en cambio rió suavemente. Felicidades Amy, tu venganza ha tenido éxito. Mientras tanto, Amy leía la carta de comprensión de Annette, con un puro apagado en la boca. La letra desordenada le fruncía el ceño. Extendió la mano para abrir el cajón de abajo, que estaba lleno de cartas que Annette le había escrito en el pasado. Tras compararlas, encontró que eran realmente muy diferentes. Luego comenzó a leer esas cartas pasadas. Ain se encontró sonriendo mientras leía. Estaban llenas de la vida cotidiana mundana de Annette, pero su mirada permanecía fija en cada palabra. Al ver las palabras me gustas al final de la carta, todo el cuerpo de Amy tembló. No pudo evitar revisar varias cartas más, llenas de fragmentos de felicidad, que ella había ocultado deliberadamente. Aunque al final solo fue una mentira, seguía siendo el momento más feliz de su vida. En ese entonces, incluso fantaseaba con que el futuro nunca llegaría. Lo siento, la disculpa de Annette le golpeó con fuerza de repente. Ella nunca había sido de disculparse fácilmente antes, ni siquiera cuando discutían. Annette solo le escribía cartas después. Entonces, pensando en las pastillas para dormir acumuladas por meses, el bordado torcido y poco atractivo, y la figura distraída, caminando hacia el vasto mar. Cuando exactamente se volvió tan desconocida. Justo entonces lo golpeó un presentimiento ominoso. Aún no quería creerlo, pero había un tipo de miedo infundado en su corazón. Amy tocó la puerta de Annette, esperando desesperadamente escuchar la respuesta tenue habitual. Entonces, podría irse y seguir burlándose audazmente de esa mujer, pero la habitación estaba inquietantemente vacía y silenciosa. Finalmente empujó violentamente la puerta del baño. La escena adentro hizo que Amy se congelara al instante. El aroma de rosas mezclado con olor a sangre llegó directo a su cerebro. Amy intentó llamar a Annette por su nombre, pero no pudo abrir la boca. El rostro pálido estimuló los nervios de Amy. Levantó a Annette de la bañera, ordenando a la criada que buscara rápidamente un doctor. Luego Amy colocó a Annette en la cama. Temblando humedeció un pañuelo. Luego él envolvió el pañuelo húmedo alrededor de la herida de Annette, que instantáneamente se tiñó de rojo por la sangre. Amy también comenzó a murmurar temeroso por esto. Justo entonces llegó el doctor a la habitación. «Sálvala rápido», Amy gritó impacientemente al doctor. La voz sonaba como una amenaza, pero más como una súplica de alguien al borde del abismo. Durante el tratamiento de emergencia del doctor, Amy permaneció inmóvil a distancia. No permitiría que Annette muriera así. Quería que ella experimentara la misma desesperación que él. Al siguiente momento, los pensamientos de Amy fueron al jardín de rosas en Rosenberg, en recuerdo de Annette. Esa fue la escena de su primer encuentro.
pero mucho antes de eso, Amy ya la había encontrado. Sus manos se movían de un lado a otro sobre las teclas del piano. La suave melodía subía y bajaba con la brisa. Este era un recuerdo que Amy nunca podría borrar. De repente, el sonido del piano se detuvo abruptamente. La mirada acusadora de Annette despertó a Amy de su sueño. En los días siguientes Annette permaneció inconsciente. Amy se sentó pesadamente junto a la cama. Sus cansados ojos gris profundos seguían observando a la mujer en la cama, temiendo que Annette se deslizara hacia el sueño eterno así, aunque sabía que sentarse aquí era inútil. Su cuerpo no obedecía a la razón. También le preguntó al doctor por qué. Podría ser un efecto secundario de la herida de bala, o podría ser depresión. Pero lo más importante era si la paciente tenía la voluntad de despertar. Eina murmuró ronco el nombre de Annette. Aún no podía aceptarlo. Como alguien tan tímida y débil, temerosa de todo, podía hacer algo así. No es esto lo que querías. Una voz débil sonó en el oído de Amy. Para Annette vivir era más aterrador que morir. No habías esperado mucho que desapareciera de este mundo. No es todo ahora como querías. Amy se quedó sin palabras ante su propia voz interior. Esto no era lo que quería. Al menos no quería que Annette lo dejara así. Pero ni él mismo sabía qué buscaba realmente. Al día siguiente, la noticia del intento fallido de suicidio de Annette encabezó los titulares del periódico. La gente en general creía que esto era solo un acto para ganar simpatía. Los reporteros se reunieron en las puertas de la mansión. Temprano en la mañana, la fría y atroz mirada de Amy recorrió a la multitud. Siempre había sido un líder de las masas, pero ahora no podía evitar querer dispararles a todos. Justo entonces, el mayordomo informó con cuidado que la señora tenía un visitante. Y si no podían ver a la señora, debían ver al comandante. Escuchar que el visitante era Ansgar le dio a Amy dolor de cabeza. Era la última persona que quería ver en ese momento, pero pensando en Annette, decidió escuchar lo que tenían que decir. Tan pronto se encontraron, Ansgar agarró con ira el cuello de Amy. ¿Estás satisfecho? Ahora que has llevado a Annette a este estado, ¿te divierte pisotear a los nobles? Amy empujó fácilmente a Ansgar. Luego se ajustó el cuello de la camisa. ¿Quieres llevar una red a Francia? ¿Crees que entregaría a ella a un lugar con fuerzas que quieren restaurar la monarquía? Sabía claramente por qué estas personas querían a Annette, porque tenía la sangre real más alta entre los nobles existentes, y era lo suficientemente joven para continuar la línea real, pero no sabían sobre la infertilidad de Annette, lo que significaba que no tenía valor para las fuerzas restauracionistas. No puedo entregarte a Annette. Ansgar estaba algo incrédulo. ¿Qué tan desafortunada quieres hacer a Annette? Amy no pudo responder, porque él mismo no sabía la respuesta. Ayudaré a Annette a solicitar el divorcio. La razón por la que llevaste a tu esposa a intentar suicidarse es suficiente. Una vez divorciados, no podrás controlar que ella vaya a Francia. Si quieres ser humillado en el extranjero, solo inténtalo. Mientras Ansgar estaba a punto de irse, Amy le gritó, ¿aún la amas? Ansgar frunció el ceño, sin entender qué quería decir Amy con esa pregunta. Intentó leer la expresión de Amy, pero su rostro estaba cubierto de sombras. Me pregunto si ir a Francia contigo realmente la haría más feliz. En ese momento la luz en la habitación se atenuó un poco, y Ansgar finalmente pudo ver el rostro de Amy. Al menos ella no estaría tan miserable como la muerte. Viendo el rostro pálido de su esposa, Henry finalmente comenzó a cuestionarse a sí mismo. Distraídamente entró en la habitación de Annette. Para entonces su esposa ya había sido trasladada a la villa para recuperarse. La habitación estaba igual que siempre, como si nada hubiera pasado, pero faltaba de manera única el aroma familiar de Annette. Abrió el cajón del escritorio. Encontró una bolsa que contenía algo. Al principio Tina pensó que eran joyas, pero inesperadamente, eran las conchas recogidas en la playa la última vez. Sin embargo, él recordaba claramente haber tirado esa basura. No entendía por qué ella había recogido esa basura. Otra vez, aunque yo muera, mi esposo no tendría ninguna reacción. Las palabras de Annette y su figura caminando hacia el mar hicieron que Amy se sintiera profundamente inquieto. Se levantó y comenzó a buscar en la habitación de Annette. Había una caja fuerte en el armario. Dentro estaban la caja de joyas de Annette y el libro de donaciones de la Asociación de Ciudadanos de Padania. Los documentos habían sido meticulosamente organizados por Annette, pero ella debería haber sido eliminada de la membresía. Después de la revolución, ya fueran las conchas o estos documentos, Amy no podía entender por qué Annette haría cosas tan sin sentido. Después de abrir la caja de joyas, lo que había adentro le hizo olvidarse de respirar.
Eran los anillos de boda de él y Annette. Aine tomó los anillos con manos temblorosas. En ese momento finalmente comprendió que todo lo que Annette había hecho era una preparación para después de su muerte. Aine miró fijamente a Annette en la cama, por más que la odiara profundamente. Nunca se había quitado ese anillo de boda. Aine quiso ayudar a ponerle el anillo de nuevo a Annette, pero recordando que Annette dijo que ya no tenía sentido usarlo, desistió de esa idea. Aine miró el rostro de Annette, mientras los recuerdos brotaban como un manantial. Sigues tan inocente como siempre. Ni siquiera el elegir la muerte puede borrar tus pecados. Nada se ha resuelto entre nosotros. Debería seguir odiándote y vengándome. Aunque quería decir eso, cuando las palabras llegaron a sus labios, se convirtieron en vamos a Francia juntos. Ya que quieres ver el océano, te dejaré verlo. Te permitiré ir a donde quieras, hacer lo que quieras, así que quédate conmigo. Aine extendió la mano queriendo acariciar la mejilla de Annette. A mitad de camino dudó y se detuvo. Al cuarto día Annette despertó sentada junto a la cama. Aine notó de inmediato su ligera reacción. Puedes oírme hablar, Annette. Sin embargo, al ver a la persona frente a ella, una especie de desesperación indescriptible invadió instantáneamente todo el cuerpo de Annette. Su respiración se aceleró gradualmente. Sus hombros y manos comenzaron a temblar ligeramente. Afortunadamente llegó el doctor a la habitación. Luego, durante el examen de la condición de Annette, Aine que no pudo hacer más que observar estúpidamente. Señora, puede que necesite descansar. Comandante, sería mejor que se retirara. Aine asintió y salió de la habitación, desplomándose en el suelo después de irse. Annette cerró los ojos, pero no pudo contener sus lágrimas de tristeza. Aine pensó que Annette se arrepentiría. Después de todo, ella no estaba familiarizada con el dolor y lo odiaba, pero por sus ojos, Aine vio su desesperación por seguir viva. Aine planeaba hablar con Annette, pero ¿qué podría decirle? Seguir empujando a Annette hacia el abismo. Como antes, en la habitación Annette estaba llena de confusión. ¿Por qué seguía viva? Sería porque estaba demasiado consentida para hacerse daño de verdad. Deberían haberla dejado sola. ¿Por qué la salvaron? Esas preguntas no dejaban de dar vueltas en la mente de Annette. Quería estar sola un rato, y le dijo a la enfermera que se fuera. La enfermera estaba preocupada, porque esa no era su decisión. Justo cuando la enfermera iba a explicar la situación, el alboroto dentro ya había llamado la atención de Aine. ¿Qué pasó? Al escuchar esa voz profunda y familiar, Annette instantáneamente sintió un dolor de cabeza. Aine dudó antes de sentarse junto a la cama de Annette. Tu estado aún no es estable. ¿Quién sabe qué podría pasar si te dejan sola? Annette preguntó. A cambio, me salvaste. Al escuchar a Aine admitirlo, Annette estaba muy confundida sobre por qué la salvaría. Morí miserablemente como querías. Ese era el final que ambos queríamos. Pero tú lo arruinaste. Que arruiné. Debería haberte dejado morir. Deberías haber hecho exactamente eso. O nunca imaginaste este final. Ambos esperando mi miseria sin fin, pero sin querer que muriera. No me has tratado como a un ser humano en absoluto. Ese pensamiento es más cruel que mis pensamientos suicidas. Aine abrió la boca queriendo decir algo. Su respiración temblaba violentamente. Finalmente, tras varios intentos, logró decir una frase. Solo no quería que murieras. Al día siguiente, después de que Annette recuperó la conciencia, regresó a su propia habitación. Durante ese tiempo Ansgar siguió intentando contactarla. Annette miró sin expresiones a Nota. No odiaba a Ansgar, pero todo entre ellos había cambiado, y nunca podrían volver a la relación anterior. Así que era mejor para ambos dejar esos hermosos recuerdos en el pasado. Justo entonces sonó la voz de Ansgar desde afuera. Ya que Annette no podía ir a la sala de recepción, solo podían hablar en su habitación. Intercambiaron saludos breves. Luego se quedaron sin temas. Puedes contarme sobre tu dolor. Pero Annette sintió que esas no eran cosas para contarle a un amigo. Se disculpó con Ansgar. En realidad, desde que volvió a ver a Ansgar, Annette nunca le había confiado como amigo. Creía que el propósito de Ansgar al buscarla era solo ganar poder para restaurar la monarquía, pero no podía darle nada de eso, porque Annette había perdido la capacidad de tener hijos. No podía continuar la línea real. Al escuchar esto, Ansgar estaba tanto sorprendido como confundido. Efectivamente, como dijo Annette, vino a Padania, buscándola por necesidad política, pero esa no era la razón principal. Aunque ella fuera infértil, no abandonaría a Annette, porque incluso hoy todavía me gustas. La búsqueda de Ansgar por Annette comenzó mucho antes que la de Aine, pero Annette no reaccionó. Creía que el amor de Ansgar por ella se basaba en estatus.
y poder que ya no existían. Ahora ella no tenía nada de eso. Ansgar quiso discutir pero fue interrumpido por Anette. ¿Quieres casarte conmigo? Ansgar hizo una pausa por un momento. Luego continuó con una sonrisa suave. Tu divorcio aún no se ha resuelto. Podemos considerarlo con calma. Así que ven conmigo a Francia. Por su respuesta hace un momento, Anette ya había escuchado la verdadera respuesta. Ella observó a Ansgar en silencio. Nunca podrían volver a su relación pasada, de jugar juntos poco tiempo después. Ansgar acababa de terminar de hablar con Anette, justo cuando estaba a punto de salir de la mansión. La advertencia baja de Eina llegó: no vuelvas a verla. ¿Qué derecho tienes para rechazar en nombre de Anette? Este es mi derecho como su esposo. Ansgar soltó una risa burlona. Ya verás qué dirás después del divorcio. Ir a Francia es mucho mejor que quedarte aquí a pudrirte. En ese momento Eina todavía pensaba que tenía todas las cartas. Le advirtió a Ansgar que no soñara con usar una red para restaurar la monarquía, porque ella no podía tener hijos. Ansgar actuó deliberadamente como si ya lo supiera. Comparado contigo, un esposo peor que un extraño. Entiendo mejor a Anette. Intentar usar esto para crear una brecha entre nosotros es algo risible. Inesperadamente, Eini se enfureció al oír esto. Todo su cuerpo se presionó contra el rostro de Ansgar. ¿Cuántas veces la has visto en estos 3 años? Incluso si Anette estuviera de acuerdo, definitivamente no puedes ganarme. Y Anette absolutamente no puede dejarme. Su voz baja llevaba amenazas de muerte apenas perceptibles, enviando escalofríos por la columna de Ansgar. Él observó cómo Eina se iba, mientras la presión sobre su cuerpo se aliviaba gradualmente. De repente, las palabras de Eina de hace unos días resonaron en sus oídos. Era como si siguiera advirtiéndose y lavándose el cerebro. De lo contrario, ¿por qué habría mostrado una expresión tan derrotada? Entonces, esa noche Anette se acurrucó en la cama. Cerró los ojos, mientras varios pensamientos cruzaban su mente. La vacilación de Ansgar demostraba claramente que sus palabras eran falsas. Anette pudo entender al final que no había beneficio en casarse con una mujer, que no tenía nada para la Anette actual. Incluso ser la amante de Ansgar sería un lujo. En ese momento Eini llegó a la habitación. Vamos a caminar juntos por el jardín. Quedarse todo el tiempo en la habitación no es bueno. Al oír esto Anette se levantó de la cama. Cuando Eini le envolvía una bufanda a Anette, accidentalmente se cruzaron las miradas. Hace mucho frío afuera. Anette no respondió. Los dos caminaron por el jardín sin decir una palabra. El viento invernal soplaba hojas muertas por todas partes. Eini notó que los hombros de Anette temblaban ligeramente, y preguntó: ¿tienes frío? Le entregó sus guantes mientras hablaba. Anette los aceptó en silencio, aunque dijera que no. Eini se los habría impuesto de todos modos. Luego Eini le preguntó a Anette si había algún lugar al que quisiera ir. Eini dijo mucho como si estos planes fueran un desesperado intento de demostrar que ella todavía estaba en su corazón, pero Anette ya no estaba interesada. Exhaló lentamente y respondió con un simple «está bien». Al oír esto los ojos de Eini se iluminaron, pero justo cuando pensó que podría descansar un rato, al día siguiente, descubrió un cepillo de cabello que había sido afilado, muy afilado. Por eso, organizó especialmente la visita de un psicólogo. Eini iba todos los días a la habitación para hablar con Anette, aunque él hablaba menos. Ella básicamente daba alguna respuesta, y tampoco mencionaba el divorcio, ni quejas ya. Pero Eini sentía peligro en cada momento. A menudo se despertaba sudando frío por las pesadillas, como caminar sobre un lago congelado y poco profundo. Solo después de revisar el estado de Anette, podía respirar aliviado. Antes de darse cuenta, había llegado fin de año. Eini compró un broche de amatista en una tienda de lujo. Este fue su primer regalo de fin de año para Anette. Después de 3 años comenzó a caer nieve en su camino a casa. A Anette le encantaba la nieve. Le gustaban todas las cosas románticas del mundo. Eini pensó que a Anette seguro le gustaría este regalo, y planeó invitarla a dar un paseo afuera. Pero cuando tocó la puerta, no hubo respuesta. Normalmente, la enfermera ayudaba a abrir. Intentó la puerta pero estaba cerrada con llave. Justo entonces una enfermera llegó con agua caliente. Eini inmediatamente sintió que algo andaba mal. Sin pensarlo, comenzó a embestir la puerta con el hombro. En el momento en que la puerta se rompió, las pupilas de Eini se dilataron instantáneamente. El cuerpo de Anette luchaba en el aire. Eini sacó rápidamente su daga para ayudar a cortar la cuerda justo cuando Anette caía. Eini la atrapó. La respiración acelerada de Anette hizo que la cabeza de Eini zumbara. Exigió con voz ronca saber qué estaba haciendo. Lágrimas corrían por las pálidas mejillas de Anette.
Ella no respondió y solo se sentó impotente en el suelo. Heine la sostuvo con fuerza, ya no sabía qué hacer. Solo podía seguir rogándole a Annette que no hiciera eso más. Una voz diminuta surgió entre sollozos entrecortados. No quiero vivir más. Solo entonces Heine se dio cuenta que Annette podía decidir sobre su propia vida y muerte en cualquier momento. El cordón rojo que usó para colgarse era el mismo que antes usaba para atar sus cartas. Solo de pensar que Annette podría dejarlo para siempre, pensamientos peligrosos brotaron en la mente de Heine. Tal vez debería encarcelar a Annette. Así podría vigilar cada uno de sus movimientos. Pero esos métodos solo podrían confinar su cuerpo, haciéndola sentir aún más destrozada. Heine sintió que se había vuelto loco. Llamó suavemente el nombre de Annette. ¿Qué debo hacer? Divorciarme. Si quieres ir a Francia con Ansgar, entonces ve, aceptaré lo que quieras. Solo por favor no intentes suicidarte otra vez. Prométeme que seguirás viviendo si nos divorciamos. Heine perdió desesperadamente todo su orgullo, pero esas cosas ya no le importaban. Finalmente, vio a Annette asentir con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, Annette fue a tramitar el divorcio. El abogado le explicó varias disputas de propiedad, pero Annette no prestó atención. Después de firmar el acuerdo, el abogado la detuvo. Tu ex esposo dijo, puedes seguir quedándote en la mansión si quieres. Annette negó con la cabeza sin expresión. Quería irse de inmediato. Heine estaba en la puerta principal. ¿Por qué no te quedas unos días más? Annette no respondió. Entonces Heine le metió algo en la mano. Era la tarjeta de presentación de Ansgar y un broche. Haz lo que quieras, pero recuerda mantener tu promesa de seguir viva. Espero que tengas un cálido fin de año. Annette Rosenberg. Annette miró a Heine y respondió brevemente, está bien. Después de salir de la mansión, Annette se alejó cada vez más. No sabía a dónde ir. Honestamente, Annette no quería cumplir su promesa a Heine. No le había importado lo que Heine pensara. Antes del divorcio y ahora que estaban divorciados, eran aún más como extraños. Y no importaba qué, los días futuros serían peores que la muerte. Annette miró el broche que Heine le había dado, sintiéndose perdida, igual que no sabía qué hacer. De repente apareció una figura frente a ella. Heine seguía parado junto a la ventana, viendo a Annette irse. Todavía no entendía dónde habían salido mal las cosas. Al principio, por su admiración hacia Annette, Heine eligió ser el perro del duque. Para acercarse a Annette, usó todos los medios para obtener puestos más altos. Pero Annette estaba destinada a nunca notar a alguien de su estatus sucio, bajo y cubierto de sangre. Heine echó toda la culpa sobre Annette, porque la vida feliz de Annette estaba comprada con su sangre y sacrificio sucio. Emociones inferiores brotaban en el pecho de Heine. Annette era la única razón de su lucha interna. ¿Por qué podía ella permanecer ignorante en su vida? Lo más difícil era solo mejorar sus habilidades al piano, mientras él tenía que revolcarse en el lodo y arriesgar su vida por su estilo de vida. En ese momento, parecía que la música de piano llegaba desde lejos. Heine se acurrucó en la esquina, sollozando en silencio, solo.